Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a retomar la clase de este módulo de estructuras clínicas desde una modalidad diferente. Pero bueno, vamos a retomar un poquito esto que veníamos hablando de las estructuras clínicas o las estructuras psicopatológicas. Cuando hablamos de estas estructuras psicopatológicas, nos referimos a las grandes formas en que se organiza el padecimiento psíquico. Desde la clínica estructural no se piensa tanto en enfermedades, sino más bien en modos particulares de relacionarse con el deseo, con la realidad y con el lenguaje que tiene el sujeto. La clínica estructural, esto lo habíamos charlado un poquito en la clase anterior, define tres grandes estructuras: la neurosis, la psicosis y las perversiones. Lo que es importante que queden claro es que estas no son etiquetas fijas, sino marcos de referencia que nos van a ayudar a comprender cómo funciona el sufrimiento de una persona y cuáles son las estrategias de acompañamiento más adecuadas que nosotros como futuros acompañantes terapéuticos le vamos a poder brindar a nuestros futuros pacientes orientándonos en estas estructuras clínicas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que cada sujeto es único y que las estructuras nos orientan, pero nunca debemos agotar la comprensión de un caso clínico basado únicamente en la estructura o el diagnóstico de un paciente. ¿Cuál es el riesgo de reducir a alguien a un diagnóstico o a una estructura clínica? Es que se pierde de vista su historia, su singularidad, su subjetividad. Entonces, perdemos de vista algo muy valioso como, por ejemplo, las distintas clases de creatividad que tiene un sujeto, cuáles son sus recursos propios que él fue formando a lo largo de su historia, la manera particular y singular que tiene cada individuo de enfrentarse a las dificultades. Todo esto hace que nosotros nos podemos orientar desde una estructura para armar un proyecto de acompañamiento o algunas intervenciones adecuadas para nuestro paciente basados en esta estructura clínica, pero no nos podemos limitar a la estructura clínica porque nos vamos a perder algo tan importante. Es más, lo más importante que nosotros tenemos como acompañantes terapéuticos, que es trabajar con la singularidad del paciente. Bueno, como dijimos en la clase anterior, yo hice una especie de diagnóstico para ver qué era más o menos el conocimiento que tenía el grupo en general y para hablar puntualmente de estas estructuras clínicas que, si Dios quiere, nos vamos a meter de lleno ya la clase que viene con estas tres grandes estructuras que dijimos recientemente: la neurosis, la psicosis y las perversiones. Yo creo que es indispensable situarnos en desde qué marco teórico vamos a hablar. ¿Cuál es el marco teórico en el cual nosotros nos vamos a meter para hablar de estas estructuras? El psicoanálisis. Entonces, lo que tratamos de evaluar en la clase anterior era qué conocimiento tienen ustedes básicos sobre el psicoanálisis, como para que cuando empecemos a hablar de estas estructuras todos nos podamos poner de acuerdo con determinados términos o determinados conceptos básicos que son necesarios para entender estas estructuras. Si bien va a haber algunos de ustedes, como sabemos que son estudiantes de psicología y estos conceptos los tienen por ahí más aceitados, nunca está de más repasarlos. Y para aquellos que es la primera vez que se encuentran con todos estos conceptos, es indispensable y es fundamental que los entiendan para poder ir a una instancia como un poco más rebuscada, por así decirlo, o un poco más compleja, como las estructuras clínicas. Entonces, dijimos que nos vamos a parar en un marco teórico que es el psicoanálisis. Para eso tenemos que hablar de una persona que a todos les va a sonar de nombre, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud era un médico neurólogo austríaco que se lo conoce como el fundador o como el padre del psicoanálisis. ¿Cuál es el gran descubrimiento que hace Sigmund Freud? Él crea tópicas para explicar el funcionamiento del aparato psíquico a través de dos modelos conceptuales. Desarrolló dos tópicas principalmente.
una primer tópica en donde él dice que la mente o el aparato psíquico se divide en 3 lugares o sistemas que él los va a nombrar como conciencia, preconciencia e inconsciencia, y una segunda tópica posterior en donde él no habla acá de lugares, sino que habla de instancias, 13 instancias también, que son el yo, el ello y el super yo. Bueno, como veníamos diciendo, Freud empezó estudiando con un médico muy conocido en la época llamado Charcot, y estudiaban pacientes con histeria. ¿Qué eran estos? Eran pacientes, vamos a situarnos un poquito en la época. En esa época, acuérdense que nosotros estamos planteando en 1890, 1900, cuando plantea Freud esta primer tópica, el modelo que regía en esa época era el modelo hegemónico, todo lo que no podía ser explicado desde el lado de la parte médica, la parte biológica, como que no entraba en el mundo de las ciencias, en el mundo de los estudios. ¿Y qué estudiaba este médico Charcot, con el cual fue a estudiar Freud? Estudiaba pacientes que tenían determinados síntomas que no podían ser explicados desde el lado de la medicina, desde el lado de la neurología, desde el lado de la biología. Eran pacientes, por ejemplo, que tenían un determinado síntoma, como por ejemplo una ceguera, pero que no tenían ninguna lesión en el nervio óptico, ninguna lesión al nivel neurológico que pudiera explicar este síntoma. Entonces, ¿qué observan estos médicos? Que muchos de los síntomas que padecían estas pacientes estaban ligados a recuerdos, a deseos o a experiencias que estaban reprimidas y que no podían ser explicadas desde la conciencia. Freud empieza a trabajar con el método que usaba este médico, que yo les digo con el cual fue a trabajar, que es Charcot, que ese método era la hipnosis. ¿Qué veían tanto Charcot como Freud con el estudio de estas primeras pacientes? Que con este método eran sometidas a una hipnosis y las pacientes mejoraban sus síntomas. Eran pacientes que por ahí no podían caminar, no podían tener algún tipo de ceguera, alguna especie de parálisis en algún miembro del cuerpo. Cuando estaban bajo el efecto de la hipnosis, este síntoma desaparecía o mejoraba. Pero ¿qué pasa con Freud? ¿Por qué después deja este método de la hipnosis? Algunos dicen que porque Freud era un mal hipnotizador, no se sabe. Lo que plantea Freud es que, por un lado, estas mejoras, esta desaparición de los síntomas, pasaban solamente mientras duraba el efecto de la hipnosis, con lo cual no se podía hacer mucho más que eso. Y segundo, que muchas veces desaparecía el síntoma por el cual eran sometidas estas pacientes a la hipnosis, pero aparecían síntomas secundarios. Entonces, Freud va a empezar a utilizar otro método muy innovador, que es el método de la asociación libre. Le hacía decir a las pacientes todo lo que venga a la mente, aunque no tenga relación, que es la asociación libre, es parte del método que utilizamos hoy en el psicoanálisis, todo lo que le venga a la mente con cuestiones que le iba guiando, y tenía que decir, asociar libremente con todas las cosas que le vinieran a la mente a las pacientes. Y ahí descubre que detrás de todos esos síntomas empieza a haber contenidos inconscientes en las pacientes. Estos contenidos, aunque no estaban disponibles para la conciencia, influían fuertemente en la vida psíquica. Este es el gran descubrimiento de Freud. Hoy no nos parece por ahí tan loco el hecho de que existan contenidos inconscientes, pero en esa época, si ustedes se sitúan en esa época, es como digo yo, una idea rompecoco, porque pensar que en la mente había cuestiones que nosotros no las podíamos hacer conscientes y que influían en tal manera en nuestra mente que podían generar síntomas en estas pacientes tan graves como una ceguera, una parálisis u otros síntomas, era una idea completamente revolucionaria para la época. Bueno, entonces, para organizar todos estos contenidos, Freud propone la idea de que la mente no es un todo homogéneo, sino que está formada por lugares o sistemas donde se procesan todas las experiencias. Estos lugares o estos sistemas
son los que nosotros conocemos como la primera tópica de Freud, que la podemos situar aproximadamente entre los años 1900 y 1920, con una obra que todos los estudiantes de psicología van a conocer y que a los otros se las presento, que es que escribió Freud en 1900, que es la interpretación de los sueños. Ahora vamos a hablar de esta primera tópica, pero más adelante nos adelantamos un poquito en el tiempo y vamos a ver que él en 1923, que es más o menos desde 1900 a 1923, situamos a esta primera tópica de Freud. En 1923 él escribe otro libro que es El yo y el ello, en donde propone, o nosotros ubicamos en su teoría, la segunda tópica formada por estas tres instancias que vamos a hablar posteriormente, que son el yo, el ello y el superyo. Pero bueno, vamos a meternos de vuelta en esta primera tópica. ¿Qué dice Freud por estos años en la interpretación de los sueños, por 1900? Que el aparato psíquico estaba dividido por tres sistemas o tres lugares. Lo consciente, que es todo lo que pensamos y lo que sentimos en este momento. Una instancia, un lugar preconsciente, que es todo lo que no está en este momento en nuestra conciencia, pero que nosotros podemos acceder fácilmente. Y lo inconsciente, que vamos a ver que es todo lo que está reprimido y que no podemos acceder directamente a la conciencia. Entonces, ¿qué dice Freud? ¿Qué es lo importante de esta tópica? Como para hacer un resumen, cerrar y empezar a entrar puntualmente sistema por sistema. Lo importante y lo revolucionario que yo quiero que entiendan ustedes es la introducción en esta primera tópica del concepto del inconsciente. Es el fundador del psicoanálisis y yo quiero que entiendan la importancia de esto, porque hasta ese momento no existía la idea o la posibilidad de que haya contenidos que nosotros no accedamos conscientemente y que influyan tanto en nuestra vida psíquica. Vamos a ver ahora un poquito más adelante por qué aparece esta primer tópica en la interpretación de los sueños. Bueno, porque Freud, ¿qué va a notar? Que esto mismo que pasaba con los síntomas de las histéricas, también pasa en igual medida o en una forma similar, la encuentra un proceso similar cuando interpreta los sueños y no ya a un nivel patológico, con lo cual esta instancia inconsciente, que es el gran descubrimiento de Freud, vamos a ver que actúa en toda nuestra vida psíquica. Bueno, hasta acá llegamos, entonces ahora vamos a ver cómo en este libro que yo les digo, que escribió Freud en 1900, de la interpretación de los sueños, Freud va a desarrollar por primera vez esta primer tópica o este primer modelo del aparato psíquico, para explicar de dónde provienen los sueños y cómo se forman. El material del sueño surge de deseos, dice Freud, de deseos que están reprimidos en el inconsciente. Muchos de estos deseos son infantiles. Por ejemplo, todos los que son relacionados con el complejo de Edipo, que más adelante ya lo vamos a desarrollar, y que no pueden llegar así como están en el inconsciente a la conciencia porque provocarían tanta angustia que nuestra mente, nuestro psiquis, no lo soportaría. Entonces ahí entra en juego un papel importante del preconsciente, en donde Freud ubicaría en el preconsciente la censura o el filtro. Pero ¿por qué la ubica en el preconsciente? No tanto por lo que definimos hasta acá el preconsciente, sino porque acuérdense que la primera tópica Freud la plantea como tres lugares y el preconsciente estaba situado como en un lugar intermedio entre la conciencia y el inconsciente. Entonces, desde ese lugar tópico de dónde está ubicado, de intermedio entre uno y otro, Freud ubica la censura o el filtro para que lo que pase del inconsciente llegue a la conciencia, pero a través de un trabajo, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué hace el sueño para que ese deseo, ese contenido inconsciente pueda aflorar a la conciencia. Entonces, como dijimos, el deseo que origina el sueño son deseos inconscientes, generalmente de la niñez, que tienen que ver con el complejo de Edipo, o deseos que nosotros tenemos en el inconsciente reprimido.
como vienen esos deseos, como los tenemos en el inconsciente, no pueden acceder a nuestra conciencia por el grado de angustia que generarían. Entonces, Freud plantea en esta etapa, en esta primer tópica, que el preconsciente, este lugar intermedio, habría una censura, un filtro a través del cual pasan estos contenidos, estos deseos inconscientes, y son elaborados, disfrazados para llegar a la conciencia de una forma en donde la conciencia los pueda tolerar, ¿no? Entonces esta censura lo que hace es disfrazar ese contenido de los sueños. ¿Qué dice Freud? Que los sueños están formados por dos tipos de contenidos. Un contenido latente, que es el deseo inconsciente reprimido, lo oculto, lo verdadero del sueño, y un contenido manifiesto, que sería el relato del sueño tal como nosotros lo recordamos cuando nos despertamos. Freud dice que en el trabajo de los sueños describe como distintos mecanismos por el cual se transforma ese contenido latente en un contenido manifiesto que nuestra conciencia puede soportar al momento de despertarnos. Estos procesos del sueño son la condensación, el desplazamiento, la figuración y la elaboración secundaria. ¿Qué son estos procesos? La condensación es que varias ideas o imágenes inconscientes se fusionan en una sola. Por ejemplo, todos los ejemplos que voy a dar, yo siempre aclaro, son muy generales, muy burdos, es mucho más complejo estos procesos. Yo doy siempre ejemplos burdos, exagerados, como para que ustedes entiendan un poco el mecanismo, pero no se confundan como que es algo tan sencillo. Estos procesos que estamos hablando son procesos muy complejos. Uno los da de una manera alevosa, obvia, para que ustedes lo puedan entender, pero es mucho más complejo, no es como en la quiniela, bueno, sueño con el 15 la niña bonita. Digo, hay un trabajo de una interpretación mucho más elaborada, mucho más compleja. Ya lo vamos a ir viendo en la próxima tópica, que estos mecanismos que entran en juego para que un contenido inconsciente pueda pasar a la conciencia son bastante complejos. Ahora vamos a explicarlos con un ejemplo muy sencillo. Hago esta aclaración para que se entienda que los ejemplos que yo voy a dar no son tal cual ocurren en el sueño, pero sí sirven a modo ilustrativo para entender estos procesos. Entonces, dijimos la condensación. ¿Qué era la condensación? Eran varias ideas o varias imágenes inconscientes se fusionan en una sola. Por ejemplo, un alumno sueña con un profesor que es gigante, que le habla a este profesor. En realidad, esta figura condensa tres imágenes: la de un profesor, la del padre y la de un jefe autoritario. Tres figuras de autoridad representadas que aparecen unidas en una misma imagen onírica. Ese proceso se llama condensación. Después tenemos otro proceso del cual habla Freud, que es el desplazamiento. Entonces, ¿qué dice Freud? Que la carga emocional de este deseo inconsciente, de este contenido latente, es desplazada a una idea menos relevante. Esto pasa también, que lo vamos a ver más adelante, en las fobias, por ejemplo. Cuando una carga emocional, como por ejemplo un miedo desmedido, aparecen trasladadas por desplazamiento, por este proceso, a una araña. Y genera la fobia, que es un miedo desmedido a un bichito tan chiquito como una araña, que nosotros tranquilamente la podríamos pisar y ya. Este miedo desmedido de las fobias, como en los sueños, ya la vamos a ver más adelante, vienen por este proceso del desplazamiento. Una carga emocional se traslada de una idea importante, una idea latente del sueño en este caso, a una idea más banal, como por ejemplo una hostilidad reprimida hacia la madre de una persona. Al despertarse sueña que se pelea con una vecina X, con un nivel de violencia en la pelea exagerado. ¿Qué pasó? Que esta hostilidad que está reprimida en el contenido latente hacia la madre
la desplaza hacia la imagen, por llamarlo así, una vecina X, que no tiene relación la emoción con la imagen, pero acá actuó para poderlo soportar un mecanismo, dice Freud, que se llama desplazamiento. Otro mecanismo es la figuración. Pensamientos abstractos se traducen en imágenes visuales, como por ejemplo, una idea que tengo yo de huir de las responsabilidades en el momento del sueño, lo sueño como, me sueño yo como corriendo en el bosque porque me persiguen animales. Entonces, esta idea de huir de las responsabilidades, que lo vamos a ver más adelante en la otra tópica, que mi super yo no lo permite, va a hacer que yo lo vea en un sentido figurado. Yo estoy corriendo en el bosque y mis responsabilidades figurativamente aparecen en mi contenido manifiesto como animales que me persiguen. Y por último tenemos este otro proceso que es el de la elaboración secundaria, que al despertar lo que hace la conciencia es organizar el sueño para que tenga un sentido o una coherencia narrativa. Por ejemplo, yo sueño cuestiones separadas que no tienen mucha coherencia. Sueño con un tren, con una casa, con un perro. Cuando me despierto, yo voy a contar ese sueño y automáticamente le voy a dar una coherencia narrativa. Voy a decir, yo venía en un tren y pasé por mi casa y un perro salió de la puerta de mi casa. Le doy una coherencia narrativa a esas figuras que me aparecen desorganizadas en el sueño. ¿Se entiende más o menos entonces? Dijimos que hay, ¿por qué estamos diciendo que en la interpretación de los sueños Freud habla de esta primer tópica? Porque existe el inconsciente, que serían los contenidos reprimidos, que serían los contenidos latentes, el verdadero material del sueño. Habla de un preconsciente, que es el lugar en donde él sitúa la censura, por el filtro por donde pasan estos contenidos latentes para poder manifestarse de una manera tolerable a la conciencia, y la conciencia, que es el contenido manifiesto, lo que recibe la conciencia, que es este sueño transformado o este contenido manifiesto transformado y pasado por el filtro o la censura que se encuentra en el preconsciente. ¿Se entiende más o menos cómo a través de la interpretación de los sueños Freud da cuenta de esta primera tópica o estos tres primeros lugares o sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente? Bueno, entonces para retomar dijimos que Freud plantea dos tópicas eh, para explicar el aparato psíquico. La primera tópica, esta que vinimos explicando hasta recién, la situábamos entre 1900 y 1920 como hito dentro de la bibliografía de Freud en la interpretación de los sueños. ¿Qué pasa? Con el avance de la clínica, Freud empieza a ver que aparecen fenómenos que no encajan de todo con este primer esquema del aparato psíquico de la primera tópica, el consciente, preconsciente, inconsciente, este que hablábamos. Por ejemplo, la compulsión a la repetición. ¿Qué ve Freud? Encuentra sujetos que tienden a repetir experiencias dolorosas en lugar de evitar ese sufrimiento. Y después, otro de los ejemplos en donde le parece que no le estaría alcanzando esta primer tópica para explicar cuestiones es el sentimiento de culpa inconsciente que encuentran algunos pacientes. Encuentra sujetos que se castigan a sí mismos sin saber por qué les pasa esto, por qué se castiga. Esto que lo lleva a Freud a pensar que el aparato psíquico necesita otro tipo de explicación. No es que descarta esta primer tópica, dice no, lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente no figura más, sino que dice que hay que darle una vuelta a esta teoría, a esta explicación un poco más compleja, como para poder introducir todos estos fenómenos que a la medida que va avanzando con sus investigaciones empieza a encontrar en otros pacientes. El primer gran giro que le da Freud a su teoría de la primer tópica es en 1920 en un libro que se llama Más allá del principio del placer. Freud introduce acá la idea de pulsión yo acá le voy a llamar pulsión de M, porque como voy a subir este video a YouTube, hay palabras que si nombro puede pasar que censuren el video y ustedes no lo puedan ver,
o tánatos. De todas maneras lo van a tener escrito, hay una pulsión de vida y una pulsión de M. Entonces Freud, en este libro, Más allá del principio del placer, introduce esta pulsión, esta idea importante de la pulsión de M, que dice que hay una energía, esto es tan grande la teoría que es muy difícil verla en un pedacito o en un video o en una clase, pero dice que Freud va a hablar de pulsión, que es como el motor o la energía que mueve el aparato psíquico. Introduce esta idea que está la pulsión de vida, que es la que busca el placer, busca que el aparato psíquico esté en constante movimiento, es el motor que genera, y introduce en este libro, Más allá del principio del placer, un nuevo concepto, una idea de una pulsión de M, pulsión de tánatos, que dice que en estos sujetos esta pulsión va más allá de la búsqueda del placer. Empieza a ver Freud, a vislumbrar que el conflicto psíquico no es solo entre lo consciente y lo inconsciente, sino que existen ciertas instancias internas del yo que se ponen en juego en estos pacientes, que van más allá de esta primer tópica que con las histerias y con la interpretación de los sueños les servía como para explicar los fenómenos que aparecían en consultorio. Ahora empiezan a aparecer otras cosas y tiene que dar como una vuelta a su teoría. Entonces, en 1923, en un libro que se llama El yo y el ello, Freud propone una segunda tópica del aparato psíquico en donde esta vez no habla de 3 lugares, como en la primera instancia, sino como la primera tópica, sino que habla de 3 instancias. Estas 3 instancias son el yo, el ello y el super yo. Acá aparecen estas 3 instancias que vamos a nombrar y vamos a trabajar tanto. El yo sería como una instancia mediadora que surge a partir del ello y busca conciliar las demandas pulsionales con la realidad exterior. Ya lo vamos a explicar más detalladamente. El ello es todo lo inconsciente. A ver, en la primera teoría vamos a ver que el yo va a tener una parte que es consciente y una parte que es inconsciente. El ello es puramente inconsciente, es el depósito pulsional que es totalmente inconsciente y está siempre regida por el principio del placer. Vamos a ver que el yo, para mediar esto que pasa con el ello, se va a regir por otro principio que es el principio de realidad, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último tenemos esta otra tercera instancia que es el super yo, que es el heredero del complejo de Edipo, que representa la interiorización de las leyes paternas, las prohibiciones tanto de los padres como de la sociedad y de la cultura, y la introducción de las figuras parentales. Esto tiene mucho que ver con el complejo de Edipo. Yo no quiero vamos a ir tocando todos estos temas a medida que avancemos. Son temas que yo quiero que ustedes anoten y los vamos a ir desarrollando. Esto de las pulsiones, la pulsión de M y la pulsión de vida, el complejo de Edipo, cómo en esta resolución del complejo de Edipo va a aparecer esta instancia del super yo una vez que se internaliza. Vamos a ver las fases de qué dice Freud. Son adelantos que los vamos a ir trabajando a medida que avancemos, no los quiero confundir. Pero Freud, ¿qué dice? ¿Este aparato psíquico es heredado? ¿Viene como la biología? ¿Sí? ¿Nacemos con este aparato psíquico ya formado? No. Él dice que es una construcción. Esta construcción se va formando a medida de etapas que vamos a ver que él va a nombrar en la infancia. Una etapa oral, una etapa que tampoco la puedo nombrar por una cuestión de seguridad en YouTube, que es una segunda etapa que también vamos a llamar etapa A, personalmente vamos a hablar. Después vamos a tener una etapa F, yo igual les voy a dejar algo detallado, pero bueno, y una etapa S, por decirlo así. En persona, pues mi miedo es que las nombre y hay determinadas palabras que hacen que censuren el video. Por eso, bueno, después lo vamos a hablar todo esto más en la próxima clase de manera presencial.
Pero no me quiero ir de tema como me pasa siempre, sino que quiero redondear qué es lo que a donde Freud llega en la segunda tópica. ¿O por qué saca Freud esta segunda tópica? Porque se queda corto con la primera tópica del consciente, preconsciente, inconsciente. No dice que no existe. En ningún momento dice, no, tiro abajo esta teoría, la refuto, no existe más la parte inconsciente, la preconsciente, el consciente. Sino que se queda corto con esta primera explicación como para poder dar cuenta de estos fenómenos que empiezan a aparecer en consultorio y postula esta segunda tópica en donde habla de tres instancias, yo y ello y super yo, en donde tenemos el ello que es plenamente, si nos mantenemos en esta primer tópica en donde había lugares, al ello lo vamos a situar puntualmente en el inconsciente, el yo vamos a ver que tiene una parte que es consciente y una parte que es inconsciente, al igual que el super yo. Porque no nos alcanza esta primera tópica para explicar determinados fenómenos clínicos que van apareciendo en su consultorio. Entonces, en 1923, como para hacer un resumen de todo esto, aparece en la obra de Freud esta segunda tópica en donde habla de tres instancias, que las reitero para que tomen nota y no se las olviden, yo, ello y super yo, y muestran que el conflicto no es solo a nivel entre lo consciente y lo inconsciente, sino que también hay un conflicto entre fuerzas internas del yo, entre el yo y el deseo, el yo y la norma, el yo y la mediación con la realidad. Empiezan a aparecer otros conflictos, no solamente el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, por eso aparece esta segunda tópica que es un poco más compleja. La relación, como para ir cerrando, es una teoría muy amplia, es muy difícil hacerles un resumen, vamos a ir viendo más conceptos a medida que avancemos, pero estos creo que son conceptos básicos como para nosotros podernos parar y empezar la próxima clase a retomar estas cuestiones que nos faltaron, ya les digo, estas cuestiones de pulsiones, estas cuestiones de la fase de la infancia, el complejo de Edipo, cómo a partir de la resolución del complejo de Edipo se van definiendo estas estructuras clínicas que vamos a hablar posteriormente. Bueno, nada, en resumidas cuentas, es una teoría muy compleja. Estas son cuestiones básicas que tenemos que plantearnos, por eso las doy en esta introducción. Y todos estos temas los vamos a ir retomando en las próximas clases a medida que ya nos vayamos metiendo de lleno en las estructuras clínicas. Entonces les decía como para hacer una conclusión y no marearlos tanto. La relación entre el yo, el ello y el super yo siempre es conflictiva. El yo tiene que servir, imagínense el yo sirviendo a tres amos, dice Freud. Estos tres amos son la realidad, el super yo y el ello, en donde si el sujeto fracasa con la realidad, aparece la angustia real. Si el sujeto fracasa con este conflicto en el super yo, aparece la angustia moral. Y si el sujeto fracasa en este conflicto con el ello, aparece la angustia neurótica. Entonces, por eso hablábamos de que las estructuras no nos tienen que definir el diagnóstico, pero sí nos orientan, porque es una forma que va a tener, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a estas tópicas, a este manejo de conflictos entre el yo, el ello y el super yo, cómo va a poder resolver los conflictos que le aparecen en la vida y cómo el padecer psíquico, que es donde nosotros como acompañantes terapéuticos nos vamos a meter a trabajar, cuáles son las herramientas que va a tener el sujeto y qué forma va a tener de lidiar con ese padecer psíquico de acuerdo a todas estas cosas que venimos hablando. Bueno, para ir redondeando y no complicarlos tanto, les voy a dejar yo en la carpeta teoría de todo esto que fuimos hablando, como para que lo puedan volver a leer, puedan volver a fijar conceptos, sobre todo aquellos que no son estudiantes de psicología y por ahí estos conceptos son nuevos y son como mucha información en poco tiempo. La vamos a seguir viendo, la próxima clase vamos a arrancar con las dudas de este video, así que les pido y les recomiendo que lo vean y lo escuchen. Más allá de la voz que tengo, que estoy con una gripe terrible y una disfonía, que
que me imagino que escucharme tanto tiempo hablar debe ser irritante. Pero bueno, nada, espero que les haya servido este video. Voy a agregarles en la carpeta información como para que también lo puedan tener en texto, lo puedan leer. Voy a tratar de que sea, no darles, aparte de la bibliografía, hacerles un resumen de todo esto. Y la próxima clase vamos a empezar con estas dudas sobre lo de este video y ya nos vamos a meter de lleno con cuestiones de las pulsiones, cuestiones de la resolución del complejo de Edipo, la formación de estas instancias. Acuérdense que dice Freud que son construcciones, nuestro aparato psíquico es una construcción, y cómo a medida que se van resolviendo todas estas cuestiones, se van formando, se van construyendo nuestra estructura, que es la que nos va a orientar en nuestro trabajo como acompañante terapéutico. Bueno, espero que tengan un lindo jueves y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, para seguir metiéndonos de lleno en todos estos temas que son difíciles, pero son muy lindos y apasionantes, así que confío en que les va a gustar y de a poquito la vamos a ir llevando. Les mando un beso y nos vemos el próximo jueves.